En el corazón del salvaje oeste, un joven vaquero hambriento se cruzó con un anciano apache en apuros, y aquel encuentro cambiaría para siempre el destino de ambos. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar tú cuando la injusticia golpea a quien menos puede defenderse? Antes de comenzar con el relato, pulse me gusta y díganos desde qué país nos acompaña. Si disfruta de este contenido, nos ayudaría mucho suscribiéndose para poder traer más historias del viejo oeste. Comenzamos. El sol del desierto no tenía compasión aquel mediodía. Caía sobre la calle principal de aquel poblado fronterizo como un yunque ardiente, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo. El polvo flotaba en el aire, lento, pesado, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Detrás de unas cajas de madera, justo al costado de la tienda de Murphy, un muchacho se mantenía agazapado. Su nombre era Sawyer Briggs, 16 años apenas, pero en su piel y en su mirada ya cargaba con las cicatrices de quien ha tenido que sobrevivir demasiado pronto. Su estómago rugía, frotándose contra su columna como dos tiras de cuero reseco, y sin embargo más fuerte que el hambre era la rabia que empezaba a hervir en su interior. Desde aquella rendija polvorienta observaba el interior del local. Allí, un anciano nativo, de cabellos plateados y trenzas adornadas con cuentas brillantes, trataba de ofrecer su trabajo artesanal a cambio de medicina para su nieta enferma. Sus manos, curtidas por los años y el viento de la llanura, temblaban apenas, pero sostenían el pequeño saquito de cuero con la dignidad de un rey. Frente a él, el dueño de la tienda escupía desprecio con cada palabra. Murphy, un hombre ancho de espaldas y corto de alma, negaba con la cabeza. «No negocio con tu gente, viejo. Lárgate antes de que llame al sheriff». El anciano no alzó la voz. Había en su calma una grandeza silenciosa, la misma que se encuentra en las montañas. Firme, paciente, inquebrantable. Habló de su nieta, de la fiebre que la consumía, de las horas que su nieta había dedicado a esas piezas que ahora ofrecía a cambio de un simple frasco de medicina. Pero las súplicas fueron recibidas con burlas. Sawyer, con los nudillos crispados contra la madera, reconoció ese gesto en el rostro de Murphy, el brillo cruel de quien disfruta humillando al que tiene menos. Lo había visto antes, cuando los hombres pateaban a un perro callejero solo por oírlo gemir, y sintió que dentro de él algo se tensaba, algo que no se parecía ni al hambre ni al miedo. La tensión aumentó cuando dos hombres más entraron en la tienda. No eran clientes. Sawyer los conocía bien. Matones a sueldo de Clyde Hargrove, el hombre más temido de la región. El suelo de tablas retumbó bajo sus botas, acercándose al anciano como lobos que olfatean presa herida. Y detrás de ellos emergió Clyde en persona, un gigante de manos gruesas y sonrisa torcida. Las palabras de Clyde no buscaban diálogo, sino sometimiento, y cuando arrebató el saquito al anciano, derramando sobre el mostrador las piezas de bisutería artesanal, el muchacho contuvo el aliento. Collares, pulseras, pequeñas maravillas de paciencia y memoria ancestral rodaron por la madera. Clyde barrió el lote con un manotazo y luego, como para sellar su desprecio, aplastó con su bota un delicado collar. El chasquido de las cuentas rompiéndose fue un sonido tan violento como un disparo. El anciano, hasta entonces firme, dejó escapar un gemido contenido, mezcla de dolor y dignidad herida. Y en ese instante, Sawyer se vio reflejado en él, el mismo vacío, la misma impotencia, la certeza de que el mundo puede ser despiadado con los que no tienen nada. Su cuerpo temblaba. Una parte de él rogaba huir, como siempre lo había hecho, vivir un día más, esconderse, no llamar la atención. Pero otra parte, más profunda, más salvaje, se rebeló. Y antes de comprender lo que hacía, sus piernas lo habían llevado hasta la puerta de la tienda. El portón se abrió de golpe, rebotando contra la pared con un estruendo que hizo enmudecer la sala. Allí estaba Sawyer, un espantajo famélico con los ojos encendidos por una llama que no conocía límites. «Déjenlo en paz». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía masticar. Los tres hombres se giraron hacia él con sorpresa. Luego con burla, Clyde lo estudió de arriba a abajo y sonrió como quien contempla un desafío insignificante. El chico apenas podía sostenerse sobre sus piernas, y sin embargo avanzó un paso, colocándose entre los matones y el anciano. Su voz volvió a sonar, más firme, cargada de una determinación que ni él sabía que poseía. «Él no les ha hecho daño, y no voy a dejar que lo traten así». El anciano lo observó con asombro.
y en sus ojos oscuros brilló un destello de respeto. Sawyer lo sintió, como si aquel simple gesto lo hubiera elevado por encima de sus propias miserias. Y así, en medio de aquel calor asfixiante, con el polvo bailando bajo la luz dura del mediodía, comenzó un enfrentamiento que cambiaría no solo el destino del muchacho, sino también el de todo el pueblo. El calor vibraba sobre el techo de zinc de la tienda como una cuerda tensa. Dentro la atmósfera olía a harina rancia, hierro caliente y orgullo herido. El muchacho había dicho, déjenlo en paz, y la frase quedó flotando, áspera, como polvo en la garganta. Clyde Hargrove avanzó un paso, con esa confianza insolente que solo tienen los hombres acostumbrados a que nadie les lleve la contraria. Sus botas marcaron el suelo con un compás de amenaza. Los matones se abrieron a ambos lados, sombras gruesas contra las estanterías. El anciano permaneció erguido, el pecho subiendo y bajando con calma medida, como si respirara a través de las montañas de su memoria. Sawyer sintió el latido en los oídos, un tambor apresurado, sudor en la nuca, manos frías. Y aún así, no se movió. La luz que entraba por el ventanal dibujaba partículas danzantes sobre el desastre, cuentas rotas, hilos deshechos, colores antiguos desparramados por el suelo como un rezo interrumpido. Clyde señaló el collar triturado bajo su talón. No dijo nada. No le hacía falta. El gesto hablaba de dominio. Sawyer tragó saliva, sabiendo que la calle entera escuchaba aquel silencio. Detrás del vidrio ya se adivinaban sombreros ladeados, manos en viseras, ojos curiosos. El primer golpe no llegó de inmediato. Llegó el empujón. Una mano como una trampa de oso lo agarró por la pechera y lo alzó unos centímetros. El lino raído de la camisa raspó la piel del cuello. El corazón le golpeó las costillas como quien llama a una puerta que no piensa abrirse. Por un instante pensó en correr. Por otro, en el sabor humilde del pan que olía desde el mostrador. Por otro más, en las noches de hambre compartidas con nadie. El anciano dio un paso, pero Clyde lo contuvo con una mirada que era cuchillo. El aire se volvió más denso. Sawyer levantó la vista y encontró la del gigante. No había bravatas en sus ojos, solo esa obstinación callada de quien ha dormido a la intemperie y ha aprendido a no pedir permiso para existir. Si vas a pegar, hazlo, pensó, no cambiará lo que eres. Y casi oyó sus propias palabras antes de decirlas, como si la voz viniera de un lugar donde ya no cabía el miedo. Afuera, una mujer se apartó del gentío y se acercó al cristal empañado. Era la maestra del pueblo, Helena Pike. Falda de algodón que rozaba el suelo, blusa clara, un chal fino que parecía atrapar el olor a jabón y a hierba seca. No intervino. Observó. Sus ojos, del color del arroyo en sombra, buscaron la escena con gravedad serena. Ella entendía de silencios, sabía cuándo el destino de un pueblo se escribe sin tinta, con gestos. Su presencia fue una brisa que apenas movió el polvo, pero bastó para que algunos bajaran la voz. Entre los curiosos, un comerciante joven se quitó el sombrero. Otro carraspeó, incómodo. La maestra no dijo nada, y ese nada empezó a pesar sobre Clyde más que cualquier grito. El puño del gigante se tensó. Sawyer lo vio venir como se ve llegar una tormenta desde lejos. Primero el cambio de luz, luego el retumbo sordo. Se agachó por puro reflejo, el aire cortándole el pómulo. La mano de Clyde atrapó entonces su camisa y lo alzó por completo. El lino crujió. Las piernas del chico quedaron colgando, livianas, separadas del suelo que tanto conocían. Ahora, pensó, y al pensar, ahora se encontró diciendo, con un hilo de voz que no tembló, «Pégame si quieres, no cambiará lo que eres». La frase cayó como una moneda sobre madera. Sonó limpia. El anciano no se detuvo esta vez. Se interpuso, brazo adelante. Y el golpe que debía estallar en la cara del muchacho rebotó en su antebrazo, arrancándole un gesto de dolor que no fue queja, fue campanada. Clyde retrocedió, sorprendido por su propia violencia. Los hombres a sueldo dudaron. La sala pareció agrandarse de pronto, y en ese hueco respiró el pueblo entero. Desde el fondo, Murphy asomó la cabeza, lívido, calculando pérdidas y favores. El mostrador olía a madera vieja y a miedo reciente. Sawyer cayó al suelo cuando la mano que lo sostenía cedió un instante. Las rodillas le dolieron. El mundo, sin embargo, se enderezó. El anciano dejó la mano sobre su hombro. Era una mano áspera, tibia, un ancla. «No es tu lucha», decía el contacto. «Ahora lo es».
respondió el silencio del muchacho. Fue entonces cuando el rumor llegó desde la calle. Pasos firmes, no apresurados, con el peso de quien carga ley y años. El sheriff Coleman se abría paso entre cuerpos y curiosidad. Su sombra cruzó el umbral y la tienda. Por un segundo recordó que existían reglas, aunque fueran pocas. El cuero de su cinturón llevó el olor de la silla de montar y del camino largo. No desenfundó. No lo necesitó. Sus ojos se posaron primero en las cuentas rotas, después en la camisa desgarrada del anciano, luego en el flanco del muchacho. La escena quedó suspendida como un naipe a mitad de truco, y a través del cristal, Helena Pike sostuvo la mirada del sheriff desde fuera. Dos adultos que se entendían sin palabras. Esto importa. Ella inclinó apenas la cabeza, un saludo mínimo, respetuoso, que no buscaba tomar partido sino exigir verdad. El sombrero de Coleman se movió un centímetro en respuesta, gesto escueto de cortesía. La tela del chal de la maestra se agitó con un soplo de aire caliente. Al rozarle la muñeca, dejó en el aire un rastro leve de lavanda y polvo de tiza. Coleman habló bajo. No pronunció sentencias todavía. Dejó que los objetos contaran su historia. El crujido bajo su bota fue un testigo, un collar apenas vivo. Lo levantó con cuidado, como quien recoge una fotografía. Lo miró al anciano y al muchacho. Afuera, la maestra apretó el chal contra el pecho, los nudillos claros, y apartó un mechón que el viento quiso robarle. Ese gesto sencillo contuvo la respiración de varios, quizá porque recordaba el orden doméstico en mitad del desorden público. Clyde lanzó una carcajada que no llegó a ser risa. Era, más bien, una puerta mal cerrada. Se plantó frente al sheriff con el torso ancho y la amenaza antigua en los hombros. Habló de respeto, de su nombre, de su dinero. Murphy asintió como quien teme naufragar. El sheriff escuchó. El pueblo esperó. Y Sawyer, con la camisa todavía sujeta por dedos ásperos del anciano, entendió que había cruzado una línea invisible. Ya no era el chico que robaba un mendrugo tras las cajas. Era la razón de una sala en silencio. Entonces, el aire cambió. Primero fue un temblor en los objetos sueltos. Luego, un rumor lejano, como lluvia que aún no existe. No era el cielo, eran cascos, muchos, ordenados. El sonido creció, subiendo por la calle como un río de hierro y músculo. Las miradas se giraron. Un niño subió a un barril para ver mejor. Una mujer mayor apretó los labios y se santiguó sin cruz. Helena, quieta, solo entornó los ojos contra el sol, dejando que la luz dibujara líneas doradas en sus pestañas. El sheriff, por un instante, olvidó el arma. Clyde blanqueó. Los matones contaron con la vista, perdiendo la cuenta. Desde la loma del este, los jinetes emergieron no como una estampida, sino como una certeza. Traían la disciplina de quienes han aprendido a mover el mundo con quietud. Pinturas de guerra que no gritaban, solo afirmaban. La tienda, el pueblo, el verano. Todo contuvo el aliento. El anciano enderezó la espalda. Ya no parecía un suplicante. Parecía lo que era, un jefe. Y en ese instante, sin palabras, el muchacho comprendió que el día no iba de pan, ni de golpes, ni siquiera de leyes. Iba de pertenencia. Afuera, Helena Pike bajó la vista hacia Sawyer a través del cristal, con una ternura grave adulta, que reconocía el precio del valor. No sonrió. Le regaló algo más útil, una promesa muda de que la memoria del pueblo sabría distinguir la cobardía del coraje. El retumbar de los cascos terminó de llenar la calle principal. La sombra de 100 caballos cubrió la puerta de Murphy, y la historia, como el polvo antes de la tormenta, quedó suspendida en el aire, a la espera del siguiente paso. Los cascos golpeaban la tierra como un tambor de guerra, constante, inevitable. Aquella polvareda que avanzaba desde el este no era amenaza improvisada. Era un mensaje antiguo, disciplina, fuerza y unión. La multitud, que hasta hacía un instante murmuraba, enmudeció como si alguien hubiera cerrado con llave las gargantas. El polvo del camino se elevaba en columnas y en medio de ellas, la silueta de un hombre desmontando con calma. Era Sterling Maddox, el líder de guerra. Su porte, ancho y firme, llenaba el horizonte con la misma naturalidad con la que el sol ocupa el cielo. Una cicatriz le cruzaba la frente como un mapa de viejas batallas, y en su mirada había más juicio que amenaza. No necesitaba hablar. El aire se encargaba de traducir su presencia. Dentro de la tienda, Clyde se volvió ceniza.
Sus labios se movieron con torpeza, intentando pronunciar un nombre que salía en forma de confesión. Chief Barrett, y el anciano, hasta entonces tratado como un mendigo, se erguía ahora como lo que siempre había sido: jefe, padre, símbolo. Sus trenzas plateadas parecían más brillantes con la luz del mediodía filtrándose por los cristales rotos. El silencio se quebró cuando Sterling cruzó el umbral. No pidió permiso, simplemente entró, y con ello el espacio entero se reordenó alrededor de su figura. Sus ojos recorrieron la sala, primero a su jefe, notando la camisa rasgada y el hematoma en el brazo, luego a los collares destruidos sobre la madera, y finalmente al muchacho, a Sawyer. El joven sintió aquella mirada como un fuego que no quemaba, pero sí desnudaba. No había condena en ella, solo un escrutinio severo, casi paternal, como si tratara de pesar su alma en una balanza invisible. Por primera vez en mucho tiempo, Sawyer no se sintió invisible ni despreciable. Se sintió examinado y aprobado. Chief Barrett apoyó su mano sobre el hombro del chico. Era un gesto simple, pero cargado de historia. Este joven, dijo con voz firme, se interpuso entre la violencia y mi vida. No retrocedió cuando lo amenazaron. No huyó cuando lo golpearon. Tiene el corazón de un guerrero, aunque su piel sea distinta. Un murmullo cruzó la multitud fuera. El sheriff, que hasta entonces intentaba sostener la balanza de la justicia, entendió que lo que estaba ocurriendo ya no era asunto de pueblo, sino de historia. Sterling Maddox se inclinó hacia Sawyer, con voz grave, como rocas deslizándose en el río. ¿No tienes familia? El muchacho negó con un hilo de voz. ¿No tienes hogar? Otra negación. El silencio tras sus respuestas pesó más que cualquier confesión. Entonces, los dos hombres, el jefe y su líder de guerra, intercambiaron una mirada que no requería palabras, una decisión. Entonces, serás de los nuestros, sentenció Barrett. Y con esa frase, la vida del muchacho cambió de raíz. Clyde, recuperando apenas el aire, intentó protestar, hablando de leyes, de custodia, de derechos. Pero Sterling giró la cabeza hacia él, y la frialdad de sus ojos bastó para acallarlo. Sacó de su bolsa un puñado de monedas de oro, que al caer sobre el mostrador resonaron como disparos. «Esto paga lo que destruiste», dijo. «Más de lo que mereces. Quédate con el dinero, comerciante, pero entiende que lo que perdiste no se mide en oro». Murphy tragó saliva, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Fue entonces, en medio de ese torbellino de poder y humillación, cuando Sawyer volvió la vista hacia el ventanal. Allí seguía Helena Pike. No había retrocedido un paso desde que comenzaron los cascos a retumbar. Su chal claro se agitaba con la brisa, y sus manos lo sujetaban con la calma de quien sostiene también la dignidad de los suyos. Cuando sus ojos encontraron los de Sawyer, el mundo se estrechó en un pasillo de polvo y luz. Ella no sonrió, fue más poderoso que eso. Inclinó apenas la cabeza, como reconociendo algo en él que ni él mismo se había atrevido a creer. Ese gesto mínimo fue un lazo invisible, y en el temblor de su pecho, Sawyer comprendió que había alguien, al menos una persona, que lo había visto no como un vagabundo hambriento, sino como un hombre. El sheriff Coleman carraspeó para cortar la tensión, pero hasta su voz sonaba menor ante la magnitud de lo que sucedía. Barrett, sin apartar la mano del hombro de Sawyer, habló de familia, de leyes antiguas, de cómo la valentía se recompensaba con pertenencia. La multitud escuchaba en silencio reverente, mientras la sombra de los jinetes cubría el pueblo entero como una nube protectora. Sawyer miró de nuevo a Helena. Esta vez fue ella quien bajó la vista, como si ese cruce de miradas hubiera dicho demasiado en tan poco tiempo. El muchacho tragó saliva. Sintió que algo se movía dentro de él, no solo orgullo, no solo alivio, algo nuevo, tibio, que le arrancaba del hambre y de la soledad, con una fuerza tan inesperada como inevitable. Chief Barrett le dio la elección: quedarse en un lugar donde siempre sería nadie, o marcharse con ellos y descubrir lo que significa tener familia. La respuesta brotó de su garganta con firmeza insólita: elijo familia. Y cuando montó el caballo que Sterling le ofreció, la calle entera lo miraba. Pero él, antes de girar hacia el este con la columna de jinetes, buscó una vez más la figura junto al ventanal. Helena Pike ya no inclinaba la cabeza. Ahora lo miraba fijo, como si lo retara a no olvidar esa conexión. Un desafío silencioso, un puente tendido que el muchacho no sabía aún cómo cruzar, pero que ya lo estaba esperando.
El polvo de los cascos volvió a levantarse. El pueblo quedó atrás, y en el aire ardiente de aquella tarde, flotaba no solo la promesa de un nuevo destino, sino la semilla de algo que ni los jinetes ni los comerciantes sabían nombrar todavía. Algo que nacería en miradas furtivas, en silencios cargados, en la distancia que se convierte en deseo. El sol descendía lento, tiñendo de cobre las colinas del este. La columna de jinetes avanzaba con la cadencia firme de quienes conocen el camino sin necesidad de palabras. Sawyer, todavía torpe sobre la montura prestada, sentía cada sacudida en las costillas, pero dentro de él había una calma nueva, como si ese trote rítmico fuera el pulso de un corazón que al fin lo aceptó. El jefe Barrett cabalgaba a su lado, recto y sereno, con la mirada perdida en la llanura. Cada tanto, le dedicaba un gesto breve, como quien dice: «Estás con nosotros». Sterling, el líder de guerra, iba unos pasos adelante, vigilando el horizonte con la espalda ancha como muralla. Nadie hablaba, no hacía falta. El rumor de 100 caballos llenaba los vacíos. Cuando el sol se quebró en la línea de los cerros, el grupo se detuvo cerca de un arroyo. Allí, entre sauces y rocas lisas, levantaron un campamento que parecía surgir de la tierra misma. En cuestión de minutos, surgieron hogueras, pieles extendidas, y el aire comenzó a oler a carne asada y hierbas aromáticas. Sawyer observaba con ojos de quien ha dormido entre cajas y rastrojos, maravillado de cómo aquel pueblo se organizaba con una armonía que él jamás había conocido. Una joven se acercó con una vasija de barro. Su caminar era seguro, el vestido sencillo pero limpio, adornado con cuentas de colores. Tenía los cabellos oscuros recogidos en una trenza que caía sobre el hombro. Sus ojos, brillantes como agua en sombra, se detuvieron en los de Sawyer por un instante demasiado largo para ser casual. «Come», dijo, extendiéndole la vasija. Su voz era suave, firme. El aroma de la sopa le hizo estremecer el estómago vacío. Sawyer tomó el recipiente y al rozar la mano de ella, un calor inesperado subió por su brazo. El contacto fue mínimo, apenas un roce de piel, pero suficiente para que el muchacho desviara la mirada con torpeza. Ella sonrió apenas, como quien disfruta de un secreto pequeño, y se alejó hacia la hoguera principal. El muchacho tragó un sorbo saboreando no solo la comida sino el gesto. Por primera vez, alguien le había servido a él antes de servirse a sí misma. La gratitud lo desbordaba. Mientras el campamento se acomodaba en rutinas, Sawyer permaneció junto al arroyo, escuchando el crujido de la leña y el murmullo de voces mezcladas. El jefe Barrett se sentó a su lado sin ceremonia. El viejo observó el cielo encendido y dijo: «El fuego revela quién eres, muchacho. Algunos lo usan para destruir, otros para guiar. Hoy, tú elegiste ser guía». Sawyer bajó la vista, abrumado. Barrett apoyó su mano sobre su hombro, pesada, cálida, y con ese gesto el silencio volvió a ser compañía. A lo lejos, entre el movimiento de figuras junto al fuego, Sawyer la vio otra vez, la joven que le había ofrecido la sopa. Sus ojos lo buscaron de nuevo. Esta vez, no apartó la mirada tan rápido. Se sostuvieron en un hilo invisible, una cuerda tensada entre la hoguera y el arroyo. Ninguno sonrió, ninguno habló. Bastaba con sentir que estaban midiendo distancias. El viento arrastró el perfume de la leña mezclado con un toque dulce, quizá lavanda, quizá salvia, algo que llevaba en su ropa. Sawyer se sorprendió de reconocerlo, de recordarlo como si hubiera estado buscándolo toda la vida. Sterling rompió el momento con su voz grave. «Mañana aprenderá a montar como un guerrero, no como un espantapájaros». Y dejó escapar una media risa seca, casi amable. Sawyer asintió con seriedad, aunque por dentro el miedo lo apretaba. Pero cuando volvió a mirar hacia la hoguera, la joven seguía allí, con los brazos cruzados sobre las rodillas y la trenza iluminada por las chispas. Y entonces el miedo se hizo más llevadero. Esa noche, mientras las estrellas se encendían una a una, Sawyer se tumbó sobre una manta áspera, mirando el cielo inmenso. A su lado, los caballos resoplaban. En su mente no había oro, ni poder, ni siquiera pan. Había una voz que resonaba aún,
come, y el recuerdo de una mano que había rozado la suya con la suavidad de una promesa. La brisa nocturna le trajo la risa lejana de ella. No supo si estaba soñando, pero cerró los ojos aferrándose a ese sonido, como quien guarda un talismán. Al amanecer, lo esperaba no solo un pueblo que lo adoptaba, sino una mirada que lo había desarmado sin pedirle nada. El amanecer llegó con un filo dorado que cortó el horizonte. El aire estaba fresco, perfumado de hierba húmeda y cenizas apagadas. Sawyer se levantó con el cuerpo entumecido, pero con una energía que no recordaba haber sentido en años. La tribu ya estaba en movimiento. Mujeres recogiendo las mantas, hombres ensillando caballos, niños correteando como destellos entre las tiendas. Sterling Maddox apareció frente a él, cruzado de brazos, con la autoridad de un instructor que no necesita palabras para imponer respeto. «Hoy aprenderás a montar como un hijo de esta tierra», dijo con voz áspera, pero con un matiz que rozaba la paciencia. Sawyer tragó saliva. La yegua que le habían asignado lo miraba con calma, aunque sus músculos vibraban como cuerdas tensas. El muchacho la acarició torpemente, intentando transmitir seguridad que ni él mismo tenía. La crin era suave, tibia, impregnada del olor del campo. Fue entonces cuando ella apareció otra vez, la joven de la noche anterior, con la trenza recogida de otro modo, un par de mechones sueltos que le rozaban la mejilla. Llevaba un vestido sencillo, pero la tela parecía cobrar vida con el movimiento de su cuerpo. No dijo nada al principio. Se limitó a observarlo luchar con las riendas. Luego, con un gesto decidido, se acercó. «Si tiras demasiado creerá que tienes miedo», le susurró, tan cerca que Sawyer pudo sentir el calor de su respiración en la oreja. El mundo se estrechó en un instante. La mañana, el murmullo del campamento, el rumor del arroyo, todo quedó atrás. Solo estaban ellos dos, unidos por esa cercanía inesperada. Sawyer bajó la vista, nervioso. Ella tomó sus manos, acomodándolas sobre las riendas con una seguridad tranquila. La piel de ambos se rozó, apenas un instante, pero suficiente para que el chico sintiera que el corazón le galopaba más fuerte que cualquier caballo. «Así está mejor», añadió ella, retirándose despacio, dejando tras de sí un aroma tenue a lavanda y humo de leña. Sterling, que los observaba de lejos, fingió no notar nada, pero en sus ojos oscuros brilló una chispa divertida. Barrett, sentado bajo un árbol, sonrió con la discreción de quien reconoce que la juventud también necesita sus propios fuegos. El entrenamiento comenzó. La yegua relinchó, inquieta al sentir el peso del muchacho. Sawyer se aferró con torpeza, tambaleante, y el grupo de niños soltó risas contenidas. Él apretó los dientes dispuesto a no caer. El sol se levantaba sobre sus hombros como una carga y un desafío. La joven lo miraba, seria, aunque en la comisura de su boca asomaba una sonrisa que no llegaba a mostrarse del todo. Esa sonrisa, apenas insinuada, fue más poderosa que cualquier carcajada de burla. Era como si le dijera: «Sé que puedes hacerlo, aunque aún no lo sepas». Después de varios intentos, la yegua comenzó a responder. Sawyer halló el equilibrio, primero torpe, luego más firme. El viento le golpeaba la cara, y por un momento sintió que volaba. Cuando regresó al círculo del campamento, jadeante y cubierto de polvo, ella lo esperaba con los brazos cruzados. «Nada mal para un espantapájaros», comentó, con una chispa de humor que lo hizo reír por primera vez en mucho tiempo. La risa de Sawyer fue corta, casi incrédula, pero liberadora. Ella inclinó la cabeza, satisfecha, y él entendió que esa pequeña victoria le pertenecía tanto como a él. Esa tarde, la tribu lo acogió en una danza breve alrededor del fuego. No era ceremonia solemne, sino un gesto de bienvenida. Las voces se alzaron al unísono, mezclando palabras antiguas con palmas que marcaban el compás. Sawyer observaba fascinado. La joven danzaba también, ligera, y el humo de la hoguera dibujaba siluetas alrededor de su cuerpo. En un instante de descuido, sus miradas volvieron a encontrarse. Ella giró sobre sí misma, el vestido ondeando, y el fuego iluminó sus ojos como brasas. Fue un parpadeo, un segundo apenas,
Pero en ese segundo Sawyer comprendió que su hambre ya no era solo de pan o de pertenencia. Había despertado otra sed, más compleja, más peligrosa, hecha de silencios prolongados y manos que rozan sin querer. Cuando la danza terminó, el muchacho volvió a tumbarse sobre su manta. El cielo se llenaba de estrellas. Podía oír risas lejanas, el chisporroteo de la leña y la voz grave de Barrett hablando con Sterling. Pero en su pecho lo que resonaba era otra cosa: la proximidad de aquella joven, la firmeza de sus manos sobre las suyas, el perfume de la tarde. No sabía su nombre aún, y sin embargo, ya lo sentía inevitable. La vida en el campamento fluía como un río paciente, con rutinas que al principio desbordaban a Sawyer. No había espacio para la pereza. Cada día amanecía con el sonido de los caballos y el murmullo de las mujeres encendiendo el fuego. El joven, que había aprendido a sobrevivir robando migajas y durmiendo bajo techos prestados, comenzó a descubrir la dignidad que da el trabajo compartido. Le enseñaron a trenzar las riendas, a curtir el cuero, a encender una hoguera con piedras. Cada lección era un recordatorio de que ahora pertenecía a algo más grande que él mismo. Y cada lección, de un modo u otro, la compartía con ella. La joven, cuyo nombre descubrió una mañana entre risas tímidas, Aiyana, parecía siempre estar cerca. No buscaba la atención del muchacho, pero la ofrecía con gestos naturales, corrigiendo la forma en que sujetaba el arco, enseñándole a distinguir las huellas de ciervo de las de un zorro, riendo cuando lo veía perder el equilibrio al cargar un cántaro demasiado pesado. Una tarde, lo condujo hasta el borde del río. El agua corría fresca, reflejando el cielo limpio como un espejo. Le mostró cómo lavar la ropa sin desgastarla, cómo frotar con cuidado y dejar que la corriente hiciera el resto. Mientras ambos se inclinaban sobre la orilla, sus manos coincidieron sobre la misma tela mojada. Fue un contacto breve, accidental, pero cargado de un silencio espeso. El agua corría, el viento movía las ramas, y sin embargo, lo único que se oía era la respiración de ambos, tan cercana que se confundía. Sawyer levantó la mirada y la encontró en los ojos de Aiyana. Ella no apartó los suyos. Durante un segundo infinito, ni el río ni el mundo existieron, solo dos jóvenes, que bajo el sol de la frontera, descubrían que podían reconocerse en un simple roce. «Eres torpe con las manos», dijo ella, al fin, rompiendo la tensión con una chispa de humor. Sawyer sonrió, agradecido por la salida. «Y tú eres demasiado exigente», contestó, sorprendiéndose de encontrar en su propia voz un atrevimiento que nunca había sentido. El tira y afloja se convirtió en costumbre. Ella lo retaba con ironías. Él respondía con torpeza y valentía a la vez. Cada broma ocultaba un reconocimiento más profundo, que entre ellos había una corriente imposible de ignorar. Esa noche, cuando la tribu se reunió alrededor del fuego, Aiyana se sentó cerca de él, aunque no lo bastante como para tocarlo. Bastaba el calor de su proximidad. El perfume de humo y lavanda de su ropa parecía envolverlo más que la manta que cubría sus hombros. Hablaron poco. Se decían más en los silencios, en la manera en que ella le pasaba un trozo de pan, en cómo él se lo devolvía con la punta de los dedos, rozando lo suyo. El jefe Barrett observaba desde su lugar, en silencio. Había en su rostro la serenidad de quien entiende que los lazos más fuertes no se imponen, nacen. Sterling, en cambio, hacía bromas ásperas, pero sus ojos oscuros brillaban con complicidad. La tribu entera parecía aceptar aquella cercanía como parte de la vida, como el viento que sopla entre las colinas. En una de esas noches, Aiyana le contó la historia de su nombre. «Significa flor eterna», dijo, «no porque dure siempre, sino porque vuelve a crecer, aunque la arranque». Sawyer la escuchó en silencio, con el fuego reflejándose en sus ojos. Quiso responder. Quiso decirle que él también sentía que volvía a crecer desde que había llegado allí. Pero las palabras no salieron. Solo logró asentir, con una emoción que lo dejó mudo. Más tarde, cuando todos se durmieron, Sawyer permaneció despierto mirando las estrellas. Aiyana, tendida a poca distancia, respiraba tranquila. El viento jugaba con los cabellos sueltos de su trenza.
Cada exhalación de ella parecía marcarle el ritmo del corazón. El muchacho comprendió que su soledad, aquella que lo había perseguido desde niño, comenzaba a desvanecerse. No porque hubiera encontrado un techo, ni siquiera porque el jefe lo hubiera llamado familia, sino porque en los ojos de Ayanna había visto algo que nunca antes le habían dado. La promesa silenciosa de que ya no tendría que enfrentar el mundo solo. La frontera era dura. Sí, el hambre, el polvo, la injusticia seguían allí, pero ahora había fuego compartido. Manos que se rozaban sin querer, miradas que decían más que 1000 palabras. Y esa certeza lo mantenía despierto, con una sonrisa que no podía borrar ni aunque quisiera. El río seguiría corriendo, las estrellas seguirían encendiéndose, y Sawyer, por primera vez en su vida, tenía un motivo para quedarse despierto a contemplarlas. El verano fue avanzando con paso lento, como si la llanura quisiera dar a Sawyer el tiempo suficiente para aprender a respirar al mismo compás que ella. El muchacho ya no era el espantapájaros que se tambaleaba sobre la montura. Ahora cabalgaba con los hombros rectos, el rostro curtido por el sol, y las manos firmes en las riendas. Había ganado músculo, pero sobre todo había ganado una nueva forma de mirarse en el agua del río sin sentir vergüenza. Ayanna había sido parte de cada uno de esos cambios. Lo retaba cuando lo veía distraído. Le corregía con paciencia cuando fallaba, y reía con esa risa breve que se le escapaba entre los labios cuando él intentaba hacerse el orgulloso. Sus juegos verbales eran un puente en el que ambos caminaban con pies inseguros, pero con la certeza de que querían llegar al otro lado. Una tarde, mientras practicaban con el arco, el sol se inclinaba hacia el oeste pintando el horizonte de fuego. Sawyer tensó la cuerda con torpeza, y la flecha salió desviada, clavándose en un tronco lejos del blanco. Ayanna chasqueó la lengua, divertida. Si fueras cazador, las liebres morirían de risa antes que de flecha. Él arqueó una ceja fingiendo dignidad. Prefiero hacerlas reír, al menos así no pasarían hambre. Ella soltó una carcajada que parecía clara como el agua del arroyo. Se acercó por detrás, tomando sus brazos con suavidad, para mostrarle la postura correcta. El contacto fue inevitable. Su pecho rozó su espalda, y el calor de su cuerpo lo envolvió con la intensidad de un fuego nocturno. Sawyer tragó saliva inmóvil, consciente de cada dedo suyo sobre los suyos, de cada respiración que chocaba contra su cuello. Así, murmuró ella, guiando el arco con firmeza. No luches contra la cuerda, déjala respirar contigo. Él asintió aunque apenas escuchaba. El aire estaba cargado, espeso, lleno de una electricidad que lo recorría entero. Cuando finalmente soltó la flecha, dio en el blanco, pero lo que quedó grabado en su memoria no fue la diana, sino la cercanía de Ayanna y el leve perfume de salvia y humo que parecía quedarse pegado en su piel. Al caer la noche, se reunieron junto a la hoguera. Barrett contaba viejas historias de batallas pasadas. Sterling escuchaba con gesto adusto y los niños jugaban en torno a las chispas. Sawyer, sentado al lado de Ayanna, sentía cómo la tela áspera de su vestido rozaba su brazo cada vez que ella se inclinaba. No era un roce evidente, no era una caricia, pero era constante, y cada contacto accidental encendía en él un calor que no se apagaba con el fuego. De pronto, Barrett cayó y el silencio se volvió denso. Desde el borde del campamento, un explorador entró apresurado, respirando hondo. Traía noticias. Grupos de hombres armados se habían visto en la frontera del valle. Nadie sabía si eran cazadores, mercenarios o enviados de Clyde Hargrove, que aún rumiaba su humillación. El ambiente cambió. Sterling ordenó guardias, los hombres se armaron, y hasta los niños dejaron de jugar. El aire de fiesta se volvió de espera. Sawyer observó todo con el estómago encogido. Recordó la mirada de Clyde, aquella promesa muda de venganza. Sabía que no había terminado. Esa noche, mientras la tribu dormía más alerta de lo habitual, Sawyer permaneció despierto. Ayanna se sentó a su lado, envuelta en una manta. No hablaron al principio, solo compartieron el silencio del miedo compartido. «No tienes que quedarte si no quieres», dijo ella, en voz baja, casi un susurro. Él la miró, sorprendido.
y dejar que ustedes enfrenten lo que yo provoqué. No. Sacudió la cabeza. Firme. Ella lo observó, con esos ojos que parecían conocer más de lo que decía. Luego, sin más, apoyó su mano sobre la suya. Fue un gesto simple, pero para Sawyer significó más que 1000 palabras. Sus dedos se quedaron entrelazados, no con urgencia, sino con la seguridad de que ninguno de los dos estaba solo. El viento soplaba frío desde las colinas, pero entre ellos había un calor que lo vencía todo. Ni la amenaza de hombres armados ni los recuerdos de hambre podían arrancarle ese momento. En la penumbra, mientras las estrellas los miraban desde arriba, Sawyer comprendió que ya no buscaba solo un lugar donde dormir. Ahora buscaba a alguien con quien despertar. ¿Quieres que continúe con la página 8 de 8? El desenlace donde la tensión con Clyde y sus hombres alcanza su clímax y el vínculo entre Sawyer y Ayanna se confirma en la adversidad. El amanecer llegó sin piedad, con un cielo gris que anunciaba algo más que simple lluvia. Desde el borde del campamento, Sterling ya había enviado exploradores. Volvieron con noticias inquietantes. Hombres armados, a caballo, avanzaban hacia el valle. No eran cazadores ni viajeros, eran los hombres de Clyde Hargrove, el mismo que no sabía olvidar una humillación. La tribu se preparó en silencio. Cada movimiento era medido, firme, como si hubieran ensayado esa escena toda la vida. El sonido metálico de las armas, el chasquido de los arcos tensándose, el resoplar de los caballos, todo componía una sinfonía de resistencia. Sawyer, entre ellos, sentía el peso de la decisión. Podía huir, perderse en la llanura y salvar su piel. Pero eligió quedarse. Eligió ser parte. Ayanna lo encontró ajustando la montura de su yegua con manos temblorosas. «Tus dedos traicionan tu valor», susurró, con esa mezcla de burla y ternura que se había vuelto su forma de hablarle. Él levantó la vista. La vio con la trenza suelta, un arco en la espalda y los ojos encendidos. En medio del miedo, era un faro. «No soy valiente», respondió Sawyer. «Sincero, solo sé que no puedo dejar que te hagan daño». Ella sostuvo su mirada. El silencio se estiró, cargado de algo más que promesa. Luego, con un gesto casi imperceptible, alzó la mano y acomodó el cuello de su camisa. Sus dedos rozaron su piel, apenas un instante. Ese contacto fue más fuerte que cualquier juramento. El choque no tardó en llegar. Los hombres de Clyde irrumpieron en el valle, armados y vociferando. Pero lo que encontraron no fue una tribu indefensa. Fue una muralla de jinetes, lanzas y flechas que brillaban al sol. Sterling encabezó la defensa con la fiereza de un lobo. Barrett, aunque mayor, se mantuvo erguido, su voz marcando órdenes como un tambor ancestral. Sawyer cabalgó junto a ellos, con el corazón reventándole en el pecho. El polvo cubría el horizonte. Los cascos retumbaban, y por un momento todo fue confusión. Gritos, el zumbido de flechas, el entrechocar de cuerpos y acero. Clyde buscó a Sawyer entre la refriega. Lo encontró. El comerciante convertido en tirano cabalgó hacia él con el rostro deformado por la rabia. «Tú me quitaste lo que era mío, mocoso», escupió. «Hoy pagarás por eso». Sawyer apenas tuvo tiempo de levantar las riendas. La yegua se apartó en un salto, y el golpe de Clyde pasó rozando. El joven no era un guerrero consumado, pero tenía algo que el otro no, un motivo. Y ese motivo lo mantenía firme en la silla, con la vista fija en los suyos. Fue entonces cuando Ayanna apareció a su lado. Con un movimiento certero, lanzó una flecha que se clavó en la montura de Clyde, obligándolo a retroceder. Sus caballos chocaron, y por un instante, Sawyer y ella quedaron espalda contra espalda, respirando el mismo polvo, compartiendo el mismo latir. «No te dejaré solo», dijo ella, apenas audible entre el estrépito. Esa frase bastó para que el miedo del muchacho se transformara en fuerza. Clyde comprendió, demasiado tarde, que ya no peleaba contra un chico hambriento, sino contra alguien que había encontrado familia, y alguien a quien proteger. El enfrentamiento terminó con los hombres de Clyde dispersándose, derrotados no tanto por la fuerza, sino por la unidad que habían enfrentado. El comerciante, humillado de nuevo,
Se perdió entre la polvareda, arrastrando su furia como una cadena rota. Cuando el silencio volvió al valle, el campamento celebró. Había risas, abrazos, lágrimas de alivio. Sawyer desmontó, el cuerpo agotado, las manos temblorosas. Ayanna estaba frente a él, también jadeante, con el polvo marcando su piel. No hablaron al principio, simplemente se miraron, cada uno reconociéndose en el otro. Él quiso agradecerle, decir algo que estuviera a la altura de lo que ella había hecho. Pero las palabras se quedaron cortas. Ayanna dio un paso más cerca. No hubo caricias abiertas ni gestos grandilocuentes. Solo sus frentes rozándose un instante, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio que lo decía todo. En ese roce estaba la promesa, que él ya no caminaría solo, que ella ya no tendría que mirar el horizonte sin compañía, que en medio del polvo, del hambre y de la violencia de la frontera, habían encontrado algo más fuerte que todo eso. Esa noche, alrededor del fuego, Barrett habló de valor y Sterling de lealtad. Pero Sawyer apenas escuchaba. Su atención estaba en Ayanna, en cómo la luz de las llamas dibujaba reflejos en su rostro, en cómo cada pausa entre ellos estaba llena de significado. El muchacho que había llegado al pueblo con el estómago vacío había encontrado mucho más que alimento y un techo. Había hallado un pueblo, un destino y en el brillo sereno de unos ojos, un motivo para quedarse. Y así, en la frontera salvaje donde la ley era incierta y la vida frágil, Sawyer Briggs aprendió que el verdadero hogar no siempre se mide en tierra o en sangre, sino en la mano que decide no soltarte cuando todo tiembla a tu alrededor. Y así, entre el polvo, el valor y las miradas que dicen más que 1000 palabras, terminó esta historia que nos recuerda que la familia a veces se encuentra donde menos lo esperas. Si este relato le ha emocionado, nos ayudaría mucho si deja su me gusta, comparte este video y comenta qué fue lo que más le impactó. Con solo el gesto de suscribirse, usted ayuda a que esta comunidad siga trayendo historias del salvaje oeste. Hasta la próxima cabalgada.